El comandante Vestul del Consejo Galáctico de Depredadores tenía exactamente 3 cosas en común con un gerente de rango medio de una compañía de seguros en quiebra: un exagerado sentido de la autoimportancia, un portapapeles que trataba como una reliquia sagrada y la inquebrantable convicción de que una documentación adecuada podía resolver cualquier problema del universo. Pip le anunció a su tembloroso asistente, blandiendo un informe holográfico como si contuviera los secretos de la creación misma. Tenemos un problema. Pip, cuya especie había evolucionado a partir de algo parecido a un chihuahua nervioso cruzado con un archivador, comenzó de inmediato a hiperventilar por las branquias. Señor, ¿es la raza del vacío otra vez? ¿Los osos de plasma? Oh, estrellas, por favor, díganme que no son los avispones cuánticos. Peor. Los 4 ojos de Vestool brillaron con la particular satisfacción que produce dar noticias dramáticas. Es un descuido burocrático de proporciones cósmicas. Ahora, tienen que entender algo sobre el Consejo Galáctico de Depredadores. Eran los autoproclamados guardianes del orden universal, catalogando todas las especies peligrosas en 3 cúmulos galácticos con la obsesiva dedicación de los coleccionistas de sellos. Su lema, traducido aproximadamente del antiguo Pompus, era: conoce a tus depredadores, respeta la jerarquía, archiva y triplica. Vestul se ajustó las hombreras ceremoniales, que solo le daban un aspecto más intimidante para criaturas que no se intimidaban fácilmente, y continuó: la designación de planeta Tierra, remanso de brazo espiral, se ha colado en nuestro sistema de clasificación durante más de 50.000 años. 50.000 años, chilló Pip, mientras su sistema nervioso intentaba escaparse por las orejas. Señor, eso es más tiempo que la gran reorganización burocrática de... sé cuánto tiempo ha pasado. El tono de Pip Vexel sugería que ya se arrepentía de haber traído a su asistente. El informe preliminar indica que tienen algo llamado superdepredadores. Leones, tiburones, osos, las típicas tonterías primitivas. Abrió una pantalla holográfica que mostraba las criaturas más peligrosas de la Tierra. Cada una etiquetada con evaluaciones de amenaza que harían llorar de alegría a un actuario de seguros. Mira este sistema de clasificación de horas de aficionado. Rey de la selva para un animal que ni siquiera vive en selvas. Gran tiburón blanco cuando es claramente superior. Azul o morado sería más intimidante. Y ni me hables de los osos pardos. ¿De qué se enfadan exactamente? Pip asintió frenéticamente. Como hacen los subordinados nerviosos cuando no están seguros de si deben estar de acuerdo o no, pero están absolutamente seguros de que el silencio es peligroso. Claramente, declaró Vestool, inflando sus placas pectorales hasta parecer un mueble geométrico particularmente agresivo. Estas criaturas terrestres necesitan una evaluación adecuada por parte de depredadores reales. Realizaremos una evaluación de campo, actualizaremos sus clasificaciones de amenaza y probablemente las tengamos todas correctamente categorizadas antes de comer. La ironía, por supuesto, era que Vestul nunca se había encontrado con un depredador realmente peligroso en sus 300 años de servicio burocrático. El Consejo de Depredadores Galácticos había estado en la cima de la cadena alimentaria durante tanto tiempo que habían olvidado lo que era el verdadero peligro. Su último combate real había sido una dura guerra de memorandos con el Departamento de Agricultura Interestelar sobre los procedimientos adecuados para la concesión de licencias a los carnívoros. Prepara el equipo de intimidación estándar, ordenó Vestool, mientras ya redactaba mentalmente su informe posterior a la misión. Esta debería ser una inspección rutinaria de algunos mamíferos medianamente preocupantes. ¿Qué podría salir mal en un planeta lleno de criaturas que ni siquiera han descubierto la velocidad de los viajes? Pip recogió su equipo con la resignada eficiencia de quien ha aprendido a no cuestionar la confianza de sus superiores, incluso cuando ésta se basaba en la ignorancia cósmica y la arrogancia burocrática. Ninguno de los dos se molestó en leer la letra pequeña de la evaluación preliminar de la Tierra, que incluía una pequeña nota oculta en la subsección 47C advertencia. Las especies locales muestran patrones de comportamiento inexplicables.
Recomiendo precaución al interactuar con cualquier criatura que parezca inofensiva. Pero, ¿quién lee la letra pequeña? El Serengeti se veía exactamente igual a los folletos turísticos que nadie había enviado al Consejo Galáctico de Depredadores, es decir, absolutamente magnífico y completamente desperdiciado para dos alienígenas que habían llegado esperando impresionarse con lo que suponían eran imitaciones de depredadores reales. Miren, anunció Bexul, señalando dramáticamente la vasta sabana africana, como si la hubiera inventado él mismo. Pastizales, el hábitat del supuesto temible león de la Tierra. Su nave había aterrizado con la sutileza de un tren de carga cósmico, con espectáculos de láser innecesarios y ruidos intimidantes que parecían un triturador de basura, en plena crisis existencial. Sin embargo, de alguna manera, la fauna local había respondido a esta exhibición de tecnología alienígena avanzada con el equivalente animal universal de un yo. Señor, susurró Pip, consultando su escáner con la energía nerviosa de quien revisa los números de la lotería que sabe que son perdedores. Detecto varios depredadores grandes acercándose a nuestra posición. Excelente. Bestool enderezó su arnés de batalla ceremonial, que nunca había visto una batalla real, pero que lucía muy impresionante en las reuniones del Consejo. Era hora de mostrarles a estos carnívoros primitivos cómo es un verdadero depredador superior. La manada de leones que emergió de la hierba alta se movía con la confianza despreocupada de criaturas que nunca se habían encontrado con nada más peligroso que una gacela particularmente agresiva. El macho líder, un magnífico ejemplar con una melena que haría llorar de envidia a una peluquería, miró a los dos alienígenas con la expresión de alguien que intenta, para averiguar si los nuevos vecinos merecían el esfuerzo de una presentación adecuada. Besto THUL activó su protocolo universal de intimidación, que consistía en inflarse al máximo, extender todas las púas disponibles y emitir un sonido que se traducía aproximadamente a «soy muy peligroso y deberías estar aterrorizado». El león bostezó, no un bostezo nervioso ni confuso, sino el tipo de bostezo de profunda satisfacción que sugería que de todos modos había estado considerando una siesta, y estas extrañas criaturas bípedas eran tan amenazantes como una mariposa particularmente ruidosa. Esto es muy irregular, murmuró Bestool, comprobando sus ajustes de intimidación. Según el manual, los depredadores inferiores deberían mostrar comportamientos de sumisión al enfrentarse a especímenes galácticos superiores. Señor, chilló Pip, quizás deberíamos intentar un enfoque diferente. Tonterías. Claramente, sus cerebros primitivos simplemente no pueden procesar nuestras pantallas de amenaza avanzadas. Bestool activó su modo de intimidación de respaldo, que añadió efectos de puntero láser y lo que él creía que eran aterradoras proyecciones holográficas. Los leones, demostrando la curiosidad intelectual que los había convertido en depredadores exitosos, decidieron que estas extrañas criaturas podrían ser lo suficientemente interesantes como para investigarlas. 3 de ellos comenzaron a caminar con la relajada actitud de los gatos domésticos que se acercan a un alféizar soleado. Señor, se están acercando. Bien. Por fin reconocen nuestra superioridad como depredadores. Lo que sucedió a continuación se describiría más tarde en el informe oficial de Bestool como un pequeño error de cálculo en los protocolos de comunicación interespecies. Lo que realmente ocurrió fue que el león líder se acercó a Bestool, lo olfateó con la minuciosidad de un somalí que evalúa un vino dudoso y luego procedió a usar al comandante alienígena como poste para rascarse. 20 minutos después, tras lo que generosamente podría llamarse una retirada táctica, y menos generosamente llamarse huida mientras gritaban sobre su insuficiente entrenamiento en xenobiología, los dos alienígenas se encontraron flotando en una burbuja protectora a 90 metros sobre el Océano Índico. Tal vez, dijo Bestool, con su dignidad algo comprometida por las marcas de garras que decoraban su armadura ceremonial. Los depredadores acuáticos demostrarán ser más tradicionales. Respondía a los protocolos jerárquicos adecuados.
El gran tiburón blanco que emergió de las profundidades para investigar su equipo de escaneo submarino se movía con la fluida gracia de una criatura que había perfeccionado el arte de ser tiburón durante aproximadamente 400 millones de años. Rodeaba su burbuja de observación con el paciente interés de quien busca algo que no está seguro de querer. Ahora, esta declaración de Bestol es más apropiada. Un depredador de verdad. Elegante, eficiente, claramente evolucionado para la máxima intimidación. El tiburón, demostrando profunda inteligencia o profunda indiferencia, golpeó la burbuja alienígena con su hocico. Aparentemente decidió que no eran comida, no eran particularmente interesantes y no valían la pena el gasto calórico de una investigación continua. ¿Por qué?, preguntó Pip con la voz de alguien cuya visión del mundo comenzaba a resquebrajarse. ¿Siguen ignorando nuestras señales de amenaza? Desarrollo neuronal primitivo, respondió Bestúl, aunque su confianza comenzaba a sonar como la de alguien que intenta convencerse a sí mismo de que todo estaba bien mientras su casa se incendiaba a su alrededor. Claramente, estas criaturas operan con instintos tan básicos que no pueden reconocer la evolución depredadora superior cuando la encuentran. Su prueba final los llevó al Ártico, donde un oso polar del tamaño de una pequeña nave espacial pescaba metódicamente en un agujero en el hielo con la concentración de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el universo. Anunció Bestúl, seguramente reconocerá nuestra posición. Mira esas garras enormes, esa postura de caza eficiente. Claramente, una criatura que comprende la jerarquía depredadora. El oso polar levantó la vista de su pesca, observó a los dos alienígenas que flotaban cerca con sus trajes climatizados y tomó una decisión que habría impresionado a filósofos de toda la galaxia por su elegante simplicidad. Estas extrañas criaturas no eran alimento ni amenaza, ni particularmente interesantes. Por lo tanto, se calificaban para la respuesta más devastadora en el manual de estrategias del oso polar. Indiferencia total y absoluta. Señor, dijo Pip, con la voz ahora hueca de alguien cuya fe en el orden universal había sido sistemáticamente desmantelada por 3 continentes diferentes. Quizás nuestros sistemas de intimidación estén fallando. Imposible. La certeza de Bestúl empezaba a sonar sospechosamente a desesperación. Simplemente necesitábamos encontrar una criatura con el desarrollo intelectual suficiente para apreciar nuestra evidente superioridad, algo con la capacidad cognitiva suficiente para comprender el orden natural del dominio depredador. Lo que necesitaban, decidió, era encontrar algo más pequeño y menos impresionante que leones, tiburones y osos polares. Algo de apariencia inofensiva que les diera confianza antes de presentar su informe. Algo que no desafiara sus suposiciones fundamentales sobre cómo se supone que funciona el universo. Algo como esa simpática criatura peluda blanca y negra que podían ver a lo lejos, deambulando tranquilamente por lo que parecía una reserva natural. Ahora bien, si Bestol se hubiera molestado en consultar las bases de datos de vida silvestre de la Tierra, o sinceramente, simplemente hubiera preguntado a cualquiera que hubiera pasado más de 5 minutos en el planeta, habría aprendido que hay ciertas criaturas con las que simplemente no se debe jugar. Los tejones de miel ocupan el primer lugar de esa lista, justo por encima de todo lo australiano y ligeramente por debajo de cualquier cosa impía que tu gato esté mirando en la esquina a las 3 de la mañana. Pero Bestúl era un burócrata, lo que significaba que se acercó al universo con la ignorancia confiada de quien nunca se ha encontrado con un problema que no pueda resolverse con la documentación adecuada. Perfecto, anunció, señalando lo que supuso que era una especie de mamífero decorativo. Una criatura local inofensiva. Esto restaurará nuestra credibilidad como depredadores de la cúspide. Bruce, aunque los extraterrestres aún no sabían su nombre, estaba teniendo lo que generosamente podría llamarse un martes típico. Había comenzado la mañana desalojando a una familia de cobras de una madriguera que había decidido que quería. Había pasado la tarde destruyendo sistemáticamente una colmena por el puro placer de la destrucción, y ahora estaba considerando si esa camioneta turística a lo lejos contenía algo que valiera la pena robar.
El hecho de que estuviera cubierto por aproximadamente 3000 picaduras de abeja no le preocupaba en lo más mínimo. Los tejones de miel operan con una filosofía simple. El dolor es temporal, pero la miel es deliciosa, y cualquiera que tenga un problema con ese arreglo puede discutirlo con la gerencia. Observa, Pip, dijo Bestool, activando sus protocolos de recolección de especímenes. Un carroñero dócil probablemente subsiste de insectos y vegetación pequeña. Esto demostrará nuestras capacidades depredadoras superiores a una criatura con el debido respeto por el orden natural. Pip, cuyos instintos de supervivencia habían sido afinados por 300 años de trabajando para Bestool, sintió un escalofrío familiar ante un desastre inminente. Señor, quizás deberíamos observar desde la distancia primero. Tonterías. Míralo, Pip. Es prácticamente un peluche. Bruce, que había estado ignorando a los alienígenas con la misma indiferencia que mostraba ante las picaduras, las explosiones y las enérgicas advertencias de los guardabosques, de repente se vio atraído por algo mucho más interesante que su conversación. El tren de aterrizaje de su nave parecía estar hecho de una aleación metálica que podría ser útil para entrar en ese termitero tan terco en el que había estado trabajando. Desplegando campo de contención, anunció Bestool, activando lo que el Consejo Galáctico de Depredadores consideraba tecnología de captura de especímenes de vanguardia. Una barrera de energía brillante se materializó alrededor de Bruce, diseñada para inmovilizar temporalmente criaturas del tamaño de una nave espacial pequeña. Rue miró el campo de energía con la expresión de alguien a quien le acaban de regalar un juguete nuevo e interesante. Extendió una garra y lo tocó experimentalmente. El campo de contención, que había contenido con éxito a espectros del vacío y depredadores de fase cuántica, titiló con incertidumbre. «Qué extraño», murmuró Victo, comprobando sus lecturas. El campo parece estar desestabilizando. Lo que sucedió a continuación desafió varias leyes fundamentales de la física, la mayoría de los principios del sentido común y al menos 3 tratados interestelares sobre el uso adecuado de tecnología avanzada. Bruce no rompió el campo de contención, sino que lo convenció de dejar de existir mediante la fuerza de su personalidad. «Señor», susurró Pip, con la voz de alguien que ve cómo su visión del mundo se derrumba en tiempo real. «¿Cómo lo hizo?» «Imposible», declaró Bestool. «Como hace la gente cuando la realidad se niega a ajustarse a sus expectativas. Desplieguen protocolos de contención de respaldo». Los protocolos de contención de respaldo implicaban más energía, barreras más grandes y lo que el manual describía como sistemas de contención infalibles. Bruce los trató de la misma manera que un niño particularmente decidido trata los cierres a prueba de niños como una pequeña molestia que cede ante la aplicación suficiente de terquedad. En 30 segundos, no solo había escapado, sino que de alguna manera había logrado aplicar ingeniería inversa a la tecnología de contención y ahora la estaba usando para desmantelar sistemáticamente su equipo de escaneo. «Esto es muy irregular», anunció Bestool, activando sus sistemas de defensa personal e iniciando protocolos de enfrentamiento directo con depredadores. Bestool había sido entrenado en 17 formas diferentes de combate galáctico, certificado en el uso de 43 tipos de armas de energía y se había graduado como summa cum laude de la Academia de Intimidación Avanzada. Lo que nunca se había encontrado era una criatura que abordara el conflicto con la filosofía de «no me importa quién eres, qué quieres o por qué te crees importante. Estás en mi camino, y eso te convierte en mi problema». La batalla que siguió sería estudiada posteriormente por xenobiólogos de 3 cúmulos galácticos, suponiendo que alguno de ellos fuera lo suficientemente valiente como para visitar la Tierra. Tras leer el informe final de Bestool, el primer movimiento de Rue fue elegantemente simple. Ignoró todas y cada una de las armas de energía de Bestool, atravesó sus barreras defensivas y comenzó a desmontar metódicamente la armadura ceremonial del comandante alienígena con la eficiencia concentrada de quien desmonta un mueble particularmente resistente. Pip Bestool gritó, su dignidad desapareciendo más rápido que su equipo de protección. «Desplieguen los protocolos de retirada de emergencia». Pip,
demostrando la rapidez mental que lo había mantenido con vida durante décadas de desastres burocráticos, activó su sistema de teletransportación de emergencia. No ocurrió nada. Al parecer, Bruce había decidido que su baliza de teletransportación parecía algo útil para excavar y la había reubicado en un lugar técnicamente clasificado, pero que podría describirse como un lugar incómodo. Lo que siguió fue menos una batalla entre depredadores galácticos y la vida silvestre terrestre, y más aún, una demostración completa de por qué los Honey Badgers tienen una reputación que se extiende a través de las dimensiones. El entrenamiento de combate avanzado de Bextul resultó completamente inútil contra un oponente que respondía a las ráfagas de energía con una ligera molestia y a las retiradas tácticas siguiéndolo con la paciente determinación de alguien que tenía todo el día y varias ideas muy específicas sobre la redistribución de la propiedad. 27 minutos después, ambos alienígenas se encontraban colgados boca abajo de un árbol envueltos en lo que antes habían sido sus propios cables de comunicación, observando a Bruce convertir sistemáticamente su nave de aterrizaje en lo que parecía ser la herramienta de extracción de miel más cara de la galaxia. Señor, jadeó Pip, mientras su dignidad restante pendía aproximadamente del mismo hilo que su posición física actual. Quizás deberíamos actualizar nuestros protocolos de evaluación de amenazas. Bextul, cuya cosmovisión había sido tan completamente destruida que comenzaba a cuestionar conceptos fundamentales como arriba, abajo y por qué elegí esta carrera, solo pudo observar cómo Bruce emergía de su nave cargando lo que parecía ser todo su arsenal de armas. ¿Qué? Preguntó al universo en general. Esa criatura. Como si respondiera a... En su crisis existencial, una vocecita se alzó desde abajo. Oh, eso es solo un matón. Es un fanático. En realidad no les importan las cosas. Tommy Rodríguez, de 8 años, había tenido el tipo de día que hace que la infancia sea memorable. Había convencido con éxito a su madre para que lo llevara a la reserva natural para lo que ella creía que era un enriquecimiento educativo y lo que él sabía que era un tiempo premium para observar animales. Ya había avistado 3 tipos diferentes de aves. Identificado 2 especies de escarabajos y mantenía un comentario continuo que demostraba el tipo de conocimiento enciclopédico que solo poseen los niños con obsesiones por la naturaleza. Mamá, mira, hay gente en el árbol. María Rodríguez, que hacía malabarismos con un equipo de cámara, 17 permisos diferentes y la logística de filmar un documental sobre la naturaleza mientras vigilaba a su entusiasta hijo, levantó la vista de su portapapeles para ver lo que parecían ser 2 personas muy grandes y muy coloridas colgadas boca abajo como la piñata más elaborada del mundo. Tommy, esas no son personas. Esos son. Se detuvo a media frase porque, honestamente, no tengo ni idea de qué eran. Quédate ahí mientras averiguo esto. Tommy, demostrando el oído selectivo que todos los niños desarrollan alrededor de los 4 años, ya caminaba hacia el árbol con la curiosidad intrépida de quien nunca ha conocido a una criatura que no quiera ser su amiga. Oigan, gritó a los alienígenas que colgaban. ¿Están bien? Se ve muy incómodo. Bextul, cuyo día ya había redefinido su comprensión de la humillación, se encontró mirando fijamente a lo que parecía ser un humano en miniatura. Según sus archivos, los humanos eran la especie dominante en este planeta, lo que significaba que esta pequeña criatura representaba al niño inteligente supremo de la Tierra, declaró con toda la dignidad que alguien colgado boca abajo podía reunir. Soy el comandante Bextul del Consejo Galáctico de Depredadores. Somos depredadores supremos de las estrellas, llevando a cabo asuntos oficiales en su mundo primitivo. Tommy ladeó la cabeza como hacen los niños cuando los adultos dicen algo que no tiene mucho sentido. No parecen depredadores. Pareces como si Bruce te hubiera dado una paliza. La voz de Bextul se quebró ligeramente. Somos guerreros galácticos sofisticados que sufrimos molestias temporales debido a una criatura local defectuosa. Oh, Bruce no está funcionando mal, dijo Tommy amablemente. Solo está siendo un tejón de miel. Son así. Pip,
que había estado teniendo en silencio lo que los psicólogos luego clasificarían como una crisis existencial de toda la especie, logró soltar, ¿qué es exactamente un tejón de miel? La cara de Tommy se iluminó con la expresión que ponen los niños cuando alguien les pregunta sobre su tema favorito. Son los más geniales. No les importa nada. Literalmente, nada. Bestias, mordeduras de serpiente, leones, nada les molesta. Mi papá dice que son lo que obtendrías si tomaras toda la actitud del mundo y la metieras en un paquete de 9 kilos. Pero Beto protestó. Somos superdepredadores galácticos. Tenemos tecnología avanzada, desarrollo evolutivo superior, autoridad cósmica. Sí, pero no son tejones de miel. Tommy interrumpió con la lógica brutal que solo poseen los niños. A Bruce no le importa nada de eso. Solo ve lo que quiere y lo toma. Mira, está construyendo un fuerte con tu nave espacial. Todos se giraron para observar a Bruce, quien efectivamente había convertido su nave de aterrizaje en lo que parecía ser una elaborada fortaleza de tejones de miel, con múltiples túneles de escape y lo que sospechosamente parecía un conjunto de comunicaciones reconvertido en un rascador de espaldas. Esto es imposible, murmuró Bestool. Según la jerarquía universal de depredadores, las especies superiores dominan a las inferiores mediante demostraciones de fuerza, tecnología y ventaja táctica. Tommy consideró esto con la expresión seria que los niños reservan para explicar cosas obvias a adultos confundidos. Bueno, sí, pero los tejones de miel no entendieron el mensaje. Simplemente hacen lo que quieren. Mi maestra dice que son lo que sucede cuando la evolución decide darle a algo confianza ilimitada y cero miedo. ¿Pero cómo los controlas?, preguntó Pip desesperado. No lo haces, dijo Tommy alegremente. Ese es el punto. Simplemente mantente fuera de su. Y espero que no quieran lo que tienes. ¿Quieres que te baje de ahí? La idea de que estos depredadores galácticos necesitaran ser rescatados de un niño de 8 años era casi insoportable para la dignidad que le quedaba a Bestool. Somos perfectamente capaces de salir de esta desventaja táctica temporal. Tommy. La voz de María tenía ese tono particular que iba en serio. ¿Qué te dije sobre hablar con desconocidos? Pero mamá, están atrapados en un árbol. María se acercó con el paso cauteloso de quien intenta averiguar si estaba ante una broma elaborada, una producción cinematográfica o algo que requería llamar a las autoridades que ni siquiera sabía que existían. Disculpen, les gritó a los extraterrestres. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda para bajar? Bestool miró fijamente a la humana adulta, intentando procesar el hecho de que mostraba preocupación en lugar del miedo apropiado al encontrarse con depredadores galácticos. Estamos bien. Este es un procedimiento rutinario de evaluación de depredadores. Con disfraces, preguntó María porque, honestamente, ¿qué otra cosa podrían llevar puesto? Estos son sistemas de combate avanzados. Bestool empezó. Son disfraces realmente buenos, interrumpió María, sacando su teléfono. ¿Están filmando algo? Porque si están haciendo un documental sobre la naturaleza, probablemente deberían coordinarse con el servicio de parques, las normas de seguridad y todo eso. Tommy, mientras tanto, se había acercado a donde Bruce estaba convirtiendo metódicamente tecnología alienígena en infraestructura O'Neill. Hola, Bruce. Estos chicos del espacio no entienden lo genial que eres. Bruce hizo una pausa en su deconstrucción sistemática del conjunto de sensores, miró a Tommy con la expresión de quien reconoce a un colega y volvió al trabajo. Miren, dijo Tommy a los alienígenas colgantes. Le gusto porque no intento ponerle campos de fuerza a su alrededor ni dispararle con pistolas láser. Simplemente lo dejo hacer lo suyo O'Neill. Pero somos superdepredadores, dijo Bestool débilmente. Él también, respondió Tommy. La diferencia es que no necesita contárselo a todo el mundo. María, que había estado tomando fotos porque este era el montaje documental más extraño que había visto en su vida o algo así. Necesitaría pruebas más tarde, fue a buscar a su hijo. Tommy, deja en paz a la gente amable disfrazada.
Probablemente estén intentando trabajar. No están trabajando, mamá. Están colgados boca abajo porque intentaron meterse con un oneyer. ¿Un oneyer hizo esto? María miró las 2 elaboradas figuras que colgaban del roble de su reserva natural local. En serio, Rue es bastante territorial, explicó Tommy. Además, tenían cosas brillantes, y a él le gustan las cosas brillantes. María suspiró como lo hacen los padres cuando la realidad se niega a tener sentido, pero aún así tienen que lidiar con ella. ¿Necesitas que llame a alguien? Guardabosques, compañía de seguros, servicio de reparación de disfraces. Quizás, dijo Pip en voz baja. Podríamos empezar simplemente bajando de este árbol. Puedo ayudar con eso, dijo Tommy con entusiasmo. Soy muy bueno con los nudos. Papá me enseñó cuando fuimos de campamento. Y así fue como el comandante Vestul del Consejo de Depredadores Galácticos, conquistador de 17 sistemas estelares y depredador máximo certificado de 3 cúmulos de galaxias, se encontró. Ser rescatado de un árbol por un niño de 8 años que trató la situación como un divertido rompecabezas en lugar de una humillación cósmica. Aquí lo tienen, dijo Tommy mientras los alienígenas caían al suelo. Su dignidad estaba prácticamente en el mismo estado que su equipo. Deberían ponerles hielo en esos arañazos. Las garras de los tejones son muy afiladas. Gracias, susurró Pip, porque incluso en medio de una crisis existencial, la cortesía importa. Tommy sonrió con la satisfacción de quien había ayudado a resolver un problema. Quieren que les muestre otros animales geniales, solo que, ya saben, desde lejos esta vez. Vestul miró a este pequeño niño humano que acababa de rescatar casualmente a 2 depredadores galácticos de un árbol, sin mostrar miedo a las criaturas que habían aterrorizado 3 cúmulos de galaxias, y ahora les ofrecía un paseo por la naturaleza como si fuera lo más normal del universo. ¿Qué? Preguntó lentamente. Nuestros humanos, sonrió Tommy. Somos los raros. Papá dice que somos lo que se obtiene cuando la evolución no puede decidir si quiere crear algo muy inteligente o muy estúpido, así que simplemente crea algo muy terco. Al fondo, Bruce emergía de su nave cargando con lo que parecía ser todo su sistema de navegación, que ahora usaba como un juguete masticable carísimo. ¿Se lo va a quedar, verdad?, preguntó Bestol con voz débil. Ah, sí, dijo Tommy alegremente. Los tejones de miel no suelen regresar. Tommy Rodríguez tenía el instinto docente de alguien a quien le encantaba compartir conocimientos, por eso pasó completamente por alto el terror existencial en los ojos de Vestul cuando se ofreció con entusiasmo a explicar más sobre la fauna terrestre. Para Tommy, esto fue como la mañana de Navidad. 2 adultos muy interesados que querían aprender sobre los animales y una reserva natural entera para usarla como aula. Bueno, entonces los tejones de miel son solo el principio, dijo Tommy, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo con la cómoda autoridad de quien está a punto de dar una conferencia exhaustiva. La Tierra tiene muchísimos animales que no siguen las reglas normales. Vestul y Pip, aún recuperándose de su experiencia colgando del árbol, se sentaron con los cuidadosos movimientos de seres cuya comprensión del orden universal había sido completamente revuelta. Al fondo, Bruce continuaba su conversión sistemática de tecnología alienígena en comodidades Oneyer, deteniéndose ocasionalmente para mirarlos con una expresión que claramente decía, «Todavía no he terminado con ustedes». Tomemos como ejemplo a los gansos, continuó Tommy, entusiasmándose con el tema. Se ven pacíficos y bonitos, ¿verdad? Pero básicamente son terroristas emplumados. Mi tío Rick dice que son lo que se obtiene cuando la evolución decide poner la actitud de un oneyer en algo con alas y muy mal carácter. Seguro, dijo Vestul débilmente. Las aves acuáticas no pueden considerarse depredadores ápice. Que se lo digan a mi primo Jaque, interrumpió Tommy. Intentó hacerse una selfie con unos gansos canadienses en el parque el año pasado. Lo persiguieron 3 manzanas. 3 manzanas. Y no paraban de graznar como si estuvieran coordinando un ataque.
Pip emitió un pequeño gemido que sugería que su visión del mundo seguía desintegrándose. «¿Y los gatos?», dijo Tommy, con los ojos iluminados con la alegría particular de quien ha encontrado su ritmo. «Los gatos domésticos son increíbles. Son como leones pequeños, solo que a los leones les importan cosas como el territorio y la caza. Los gatos domésticos tiran cosas de las mesas porque les parece gracioso. Pero están domesticados», protestó Bexwell. «Seguramente no representan una amenaza para las especies superiores. Mi vecina, la señora Chen, tiene un gato llamado señor Bigotes», dijo Tommy. Una vez miró fijamente a un coyote en su patio trasero. No luchó contra él. Simplemente lo miró hasta que el coyote se sintió incómodo y se fue. Papá dice que los gatos han perfeccionado el arte de la guerra psicológica. María, que había estado escuchando mientras organizaba su equipo, llamó. «Cuéntale sobre los animales australianos, cariño. Eso debería ser educativo». La cara de Tommy se iluminó como si alguien le hubiera ofrecido helado ilimitado. «Ay, Australia es como el ensayo de la Tierra para volverlo todo peligroso. Tienen arañas que comen pájaros, medusas que pueden matarte con solo mirarlas mal, y algo llamado oso de caída. Eso es lo que quieren que pienses», respondió Tommy con la expresión seria de quien comparte información clasificada. «Pero lo realmente aterrador de Australia es que tiene un montón de animales mortales, y luego están los australianos que viven allí como si no fuera gran cosa». Bestol sintió un escalofrío de aprensión que le resultaba familiar. «¿A qué te refieres?». «Bueno, tienen cocodrilos que pueden crecer hasta 6 metros de largo, serpientes con veneno suficiente para matar a 100 personas, arañas del tamaño de platos y tiburones que pueden partir barcos por la mitad. Y los australianos dicen, sí, no te preocupes, amigo. Solo mira donde pisas». Pip hizo otro pequeño ruido. Este sugería que su control de la realidad se estaba volviendo cada vez más tenue. «Pero lo realmente extraño de los humanos», continuó Tommy, estableciéndose en lo que claramente iba a ser un punto filosófico importante, «es que tenemos animales peligrosos como mascotas». «¿Perdón?», Bexwell preguntó débilmente. «Mi amiga Sara tiene una pitón llamada Geral. Geral podría exprimirle la vida a alguien si quisiera, pero sobre todo se limita a pasar el rato en su tanque y juzgar. Y mi otro amigo Mike tiene una tarántula llamada Princesa Fuzzy Boot, que es súper dulce, pero probablemente podría morderte el dedo si tuviera un mal día». «¿Por qué?», Pip susurró. «¿Cohabitarías voluntariamente con criaturas capaces de hacerte daño?». En perros, convirtió oricos gigantes y aterradores en vacas, y convencimos a los caballos para que nos dejaran montarlos, a pesar de que podían arrancarnos la cabeza a patadas. Bestol miró fijamente a este pequeño humano que describía casualmente la tendencia de su especie a hacerse amigo de los superdepredadores como si fuera un pasatiempo. ¿Son todos los humanos tan arrogantes ante el peligro mortal? «No arrogante», corrigió Tommy. «En serio, simplemente no vemos el sentido de tener miedo de todo. Por ejemplo, mi papá va a escalar rocas los fines de semana. Básicamente es colgarse de acantilados por diversión. Mi mamá hace algo llamado ciclismo de montaña extremo, donde baja montañas muy rápido a propósito. Y mi abuelo era infante de marina, lo que significa que se ofreció como voluntario para ir a lugares donde la gente le disparaba». «¿Pero por qué?», Pip preguntó desesperadamente. «Porque es asombroso», dijo Tommy con la convicción de alguien que dice una verdad obvia. «A los humanos les gusta hacer cosas peligrosas, porque las cosas peligrosas suelen ser más divertidas que las seguras. Por eso inventamos cosas como las montañas rusas, el puenting y la comida picante». A lo lejos, Bruce emergió de la nave alienígena llevando lo que parecía ser su baliza de emergencia, que ahora estaba usando para cavar lo que parecía el inicio de un elaborado sistema de túneles. «¿Va a devolver algo de eso?», preguntó Bestol, aunque ya sabía la respuesta. «Probablemente no», dijo Tommy con simpatía. «Pero mira el lado positivo. Podrás ver la ingeniería de O'Neill Badger en acción.
La mayoría de las personas no tienen ese tipo de oportunidad educativa. María se acercó con un botiquín de primeros auxilios, después de haber decidido que, independientemente de si se trataba de artistas con disfraces elaborados o extraterrestres reales, parecían necesitar atención médica. Aquí, déjame ver esos rasguños. Las garras del tejón de miel pueden ser bastante desagradables. Señora, dijo Bestol mientras limpiaba eficientemente sus heridas con la competencia práctica de alguien que había criado a un niño aventurero. ¿No le preocupa que podamos ser peligrosos? María hizo una pausa. Cariño, acabas de ser golpeado por un mamífero de 20 libras y rescatado de un árbol por mi hijo de 8 años. Estoy bastante seguro de que puedo manejar cualquier nivel de amenaza que representes, agregó Tommy amablemente, porque honestamente, ¿cuál era el punto de mantener la nave espacial? ¿Ficción en esta etapa? Entonces es una nave espacial, dijo Tommy con la emoción de quien acaba de resolver un rompecabezas. Eso es genial. ¿Sois realmente extraterrestres? ¿Puedes mostrarme cómo funciona? ¿Tienes pistolas láser? ¿Has estado en otros planetas? Tommy, dijo María en el tono de advertencia que usan los padres cuando sus hijos están a punto de embarcarse en un interrogatorio entusiasta. Deja que los simpáticos extraterrestres terminen lo que sea que estén haciendo. La aceptación casual en su voz, no miedo, no emoción, solo reconocimiento práctico de que los extraterrestres existían y aparentemente estaban teniendo un día difícil en su reserva natural local, era de alguna manera más inquietante para Bestol que si hubiera gritado o se hubiera desmayado. ¿Cómo? Preguntó lentamente. ¿Están todos tan tranquilos con esto? Tommy se encogió de hombros con la sabiduría filosófica que les resulta natural a los niños. Papá siempre dice que el universo está lleno de cosas raras, y enfadarse por eso no lo hace menos raro. Además, pareces bastante agradable. Bruce no te ignoraría si en realidad fueras malo. ¿Honey Badger es nuestro personaje de referencia?, preguntaba Pip semanalmente. La mejor referencia que podrías pedir, dijo Tommy. En serio, Bruce tiene un excelente juicio sobre la gente. Solo ataca cosas que son amenazas, comida o que están en posesión de algo brillante que quiere. Como si lo hubiera convocado la mención de su nombre, Bruce apareció llevando lo que parecía su condensador de flujo cuántico, que aparentemente había decidido que sería una excelente adición a su creciente colección de tecnología alienígena. Sí, dijo Tommy con satisfacción. Definitivamente le agradan. Chicos, si no fuera así, todavía estarían colgados de ese árbol. Bestol observó cómo los componentes vitales de su nave se redistribuían de acuerdo con la lógica de Honey Badger y sintió que los últimos restos de su complejo de superioridad galáctica se desmoronaban. ¿Qué? Le preguntó al universo en general. Nos hemos metido en él. 3 semanas después, el comandante Bestol estaba sentado en la comodidad estéril de su oficina en la sede del Consejo de Depredadores Galácticos, mirando un informe que le había llevado a escribir 14 borradores y que probablemente requeriría a la Junta de Revisión varias sesiones de terapia para procesarlo. Su armadura ceremonial había sido reparada. Su dignidad seguía siendo un trabajo en progreso, y su comprensión de cómo se suponía que funcionaba el universo había sido alterada permanentemente por 27 minutos de interacción con una criatura que pesaba menos que su almuerzo. Señor, dijo Pip desde la puerta, hablando en el tono cuidadoso de alguien que había pasado las últimas 3 semanas teniendo conversaciones muy detalladas con el psicólogo del personal. El consejo está listo para su presentación. Bestol miró a su asistente y notó que Pip había desarrollado un tic nervioso cada vez que alguien mencionaba pequeños mamíferos, y asintió con la resignación de alguien a punto de dar una noticia que desafiaría fundamentalmente el orden cósmico. La cámara principal del Consejo de Depredadores Galácticos fue una impresionante muestra de intimidación burocrática, diseñada para reforzar la jerarquía natural del universo mediante el uso cuidadoso de una iluminación espectacular, una arquitectura imponente y sillas que eran lo suficientemente incómodas como para desalentar largos debates. Los 7 miembros del Consejo,
cada uno de los cuales representaba a los superdepredadores de sus respectivos cúmulos de galaxias, esperaron con la atención paciente de seres que estaban acostumbrados a oír hablar de planetas que habían sido adecuadamente categorizados y archivados de acuerdo con los protocolos establecidos. Miembros del Consejo, comenzó Bestowell, su voz tenía solo el más mínimo temblor de alguien cuya visión del mundo había sido sistemáticamente desmantelada por una reserva natural. Les presento la clasificación actualizada para la designación del planeta Tierra. Bueno, tenemos que discutir la designación. El presidente Crox, cuya especie había evolucionado a partir de algo parecido a un cruce entre un dragón y un contador muy grande, se inclinó hacia adelante con interés. Continúe con su evaluación, comandante. La nueva clasificación de la Tierra es la siguiente. Bestowell respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir se discutiría en los libros de texto de xenobiología durante los próximos 1000 años. Nivel de amenaza: no te enfrentes. Enfoque recomendado: cuarentena inmediata con distancia mínima de observación segura del, llamémoslo, sistema solar. La Cámara del Consejo quedó en silencio, con esa particular calidad de silencio que se produce cuando un grupo de seres muy inteligentes se da cuenta de que están a punto de escuchar algo que los mantendrá despiertos por la noche. Vexilla, miembro del Consejo Comandante, preguntó con la cuidadosa cortesía de alguien que pregunta sobre una posible situación amenazante para la galaxia. Quizás podría explicar más detalladamente la naturaleza específica de esta evaluación de amenazas. Bestowell activó su holograma de presentación, que mostraba a la Tierra girando pacíficamente en el espacio como el planeta más engañosamente inocente del universo conocido. La principal amenaza no es, como se evaluó inicialmente, la presencia de superdepredadores convencionales. Entonces, ¿cuál es la amenaza?, preguntó el presidente Crox, aunque su tono sugería que no estaba seguro de querer saber. La amenaza, dijo Bestowell con el tono mesurado de alguien que da noticias catastróficas, es que nada en este planeta sigue patrones lógicos de comportamiento. Todo el ecosistema opera según principios de caos controlado, habitado por especies que han evolucionado más allá del concepto de respuestas de miedo apropiadas o nunca las desarrollaron en primer lugar. Hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba a un Oneyer en lo que parecía ser su estado natural de destrucción generalizada. Exhibición Amelora capensis, conocida localmente como Oneyer. 25 libras de hostilidad concentrada que entra en conflicto con el marco filosófico de no me importa lo que seas, estás en mi camino. El miembro del Consejo Stmach, cuya especie había conquistado 17 sistemas estelares mediante la aplicación cuidadosa de una potencia de fuego superior, levantó un tentáculo. Seguramente una criatura de 25p no representa una amenaza significativa para los depredadores de clase galáctica, continuó Bestowell con el tono de alguien que relata un desastre natural. Inutilizó nuestros sistemas de contención, realizó ingeniería inversa. Tecnología, y sistemáticamente convertimos toda nuestra nave de desembarco en lo que mejor puede describirse como infraestructura de Oneyer. Lo logró ignorando varios miles de bestias, nuestras armas energéticas y los principios básicos de autoconservación. El Consejo intercambió miradas que sugerían que estaban empezando a comprender por qué Bestowell había solicitado una prestación por riesgos para presentar este informe. Pero los tejones de miel no son la principal preocupación, continuó Bestowell, haciendo clic en una diapositiva que muestra varias criaturas de la Tierra con comportamientos que desafiaron los modelos estándar de presas depredadoras. La principal preocupación es que esto representa un procedimiento operativo estándar para el ecosistema de la Tierra. El planeta contiene gansos que lanzan ataques coordinados contra criaturas 50 veces su tamaño, gatos domésticos que se involucran en una guerra psicológica y un continente entero donde cada especie parece haber sido diseñada por alguien con un sentido del humor muy oscuro. ¿Qué pasa con las especies dominantes?, preguntó el presidente Crox con cuidado. La expresión de Bestowell adquirió la cualidad atormentada de alguien que había presenciado algo que desafiaba fundamentalmente su comprensión de cómo se suponía que funcionaba la inteligencia. Los humanos, dijo lentamente,
representan quizás la mayor amenaza a la estabilidad galáctica que jamás hayamos encontrado. ¿Son guerreros? Miembro del Consejo Vexilla preguntó esperanzado. Porque se podía entender a los guerreros, luchar o negociar con ellos. No, son peores. Bestol hizo clic en una diapositiva que mostraba el rostro alegre de Tommy Rodríguez. Son educadores. El consejo esperó la explicación con la tensa anticipación de los seres que intuyen que estaban a punto de aprender algo horrible. El espécimen humano juvenil no mostró ninguna respuesta de miedo cuando se encontró con depredadores de clase galáctica. En cambio, ofreció asistencia, brindó sesiones informativas educativas integrales sobre la vida silvestre local y trató nuestra presencia como lo que denominó una increíble oportunidad de aprendizaje. El humano adulto demostró una aceptación casual de nuestra existencia y ofreció ayuda médica a pesar de no tener ninguna razón lógica para suponer que no éramos hostiles. Seguramente eso indica capacidades primitivas de evaluación de amenazas, sugirió el miembro del Consejo Trax. Un análisis más detallado revela que los humanos poseen sistemas de reconocimiento de amenazas completamente funcionales. Simplemente eligen ignorarlos cuando la situación les parece educativa, interesante o divertida. Bestol hizo una pausa para asimilar esto. Cohabitan voluntariamente con criaturas capaces de matarlos, participan en actividades recreativas con importantes riesgos de mortalidad y han desarrollado lo que llaman deportes extremos, que parecen implicar la creación de peligros adicionales para el entretenimiento. Propósitos. El silencio en la cámara había adquirido un tono que sugería que varios miembros del consejo estaban reconsiderando su comprensión de cómo se suponía que funcionaba la evolución. El niño humano, Bestol, continuó implacablemente y explicó que su especie habitualmente se hace amiga de los superdepredadores. Trata las situaciones peligrosas como experiencias de aprendizaje y considera que nuestra tecnología es bastante interesante en lugar de intimidante. Cuando se le preguntó por qué los humanos abordan el peligro con tanta indiferencia, respondió, y cito, porque las cosas peligrosas suelen ser más divertidas que las seguras. El concejal Stmach hizo un pequeño ruido que podría haber sido un gemido. ¿Cuál es su protocolo de clasificación recomendado?, preguntó el presidente Crox con la voz de alguien que ya sabía que la respuesta sería terrible. El planeta Tierra será designado inmediatamente como peligro psicológico de categoría 12, anunció Bestol. La amenaza principal, la exposición a especies locales, resulta en un cuestionamiento fundamental del orden universal, los patrones lógicos de comportamiento y el lugar de cada uno en la jerarquía cósmica. Amenaza secundaria. El ecosistema local desafía los supuestos básicos sobre cómo funciona la realidad. Amenaza terciaria. Los habitantes muestran una bondad inexplicable hacia especies superiores, lo que resulta en una severa disonancia cognitiva y posibles crisis filosóficas que ponen fin a la carrera entre los depredadores visitantes. ¿Y la recomendación de cuarentena?, preguntó el concejal Semach, su voz apenas más que un susurro. Distancia mínima de seguridad, un sistema solar. Tiempo máximo de observación recomendado 30 minutos y solo con equipos completos de apoyo psicológico en espera. Bajo ninguna circunstancia ningún miembro del consejo debe intentar el contacto directo con especies locales, particularmente pequeños mamíferos, humanos jóvenes o cualquier cosa que parezca inofensiva. Bestol hizo clic en su diapositiva final, que mostraba una imagen dibujada a mano de lo que claramente debía ser un mielero con un casco de astronauta rodeado de estrellas de crayones y acompañado de un texto con la letra temblorosa de alguien que todavía dominaba los puntos más finos de la ortografía. Hace 4 días, dijo en voz baja, recibí esta comunicación del humano juvenil. Parece ser lo que ellos llaman una tarjeta de recuperación, que expresa la esperanza de que nos hayamos recuperado de nuestra experiencia educativa y nos invita a regresar para lo que llama oportunidades de aprendizaje más asombrosas sobre los animales de la Tierra. El consejo se quedó mirando el alegre dibujo de un astronauta o Ney Badger rodeado de estrellas arcoíris y las palabras se sienten mejor. Pronto escrito con crayón rojo brillante. La comunicación, añadió Bestol con el tono de alguien que entrega horror cósmico disfrazado de inocencia infantil.
De alguna manera ubicada nuestra sede, a pesar de que nuestra ubicación está clasificada en los niveles más altos de seguridad galáctica, fue entregada a través de su sistema postal, que aparentemente opera según principios que no entendemos y no podemos replicar. El presidente Crox miró la tarjeta de despedida, luego a sus compañeros miembros del consejo, luego nuevamente a la tarjeta con la expresión de alguien que observa cómo su comprensión del universo se dobla en formas cada vez más imposibles. Moción para aprobar el estado de cuarentena inmediata para el planeta Tierra, pidió semanalmente. Secundado, vino el coro inmediato de los otros 6 miembros del consejo. Todos a favor de designar a la Tierra como peligro psicológico de categoría 12 con protocolos de cuarentena indefinidos. 7 tentáculos, garras, apéndices y otros instrumentos de votación se dispararon simultáneamente con el entusiasmo desesperado de seres que acababan de encontrar una manera de evitar oficialmente pensar en algo demasiado perturbador para procesar. La moción fue aprobada por unanimidad. El planeta Tierra queda clasificado como riesgo psicológico de categoría 12. Cuarentena efectiva de inmediato. Todas las observaciones futuras se realizarán de forma remota utilizando sondas no tripuladas desde la máxima distancia segura. El presidente Crox hizo una pausa y luego añadió con la generosidad de alguien que está agradecido de no presentar este informe él mismo. Felicitación al comandante Bestul por sobrevivir al primer contacto con una situación de categoría 12 y mantener suficiente estabilidad psicológica para presentar un informe coherente. Más tarde, mientras Pip ayudaba a presentar la documentación que protegería oficialmente a la galaxia de la exposición al tipo particular de caos educativo de la Tierra, formuló la pregunta que lo había estado molestando durante 3 semanas. Señor, ¿deberíamos responder a la tarjeta de recuperación? Bestol miró el alegre dibujo de un astronauta Oney Badger, consideró las implicaciones de una mayor correspondencia con seres que trataban a los depredadores galácticos como oportunidades de aprendizaje y guardó cuidadosamente la tarjeta en el cajón de su escritorio junto a su información de contacto de terapia de emergencia. Pip, dijo con la dura sabiduría de alguien que ha aprendido que es mejor dejar algunas preguntas sin respuesta. Algunos misterios del universo se aprecian mejor desde una distancia segura, preferiblemente una distancia mensurable en años luz. Y así la Tierra permaneció aislado de la civilización galáctica. No porque la humanidad no hubiera sido descubierta, sino porque los extraterrestres estaban demasiado traumatizados psicológicamente como para arriesgarse a una nueva visita. En los registros oficiales, la Tierra figuraba con una única advertencia que desconcertaría a los xenobiólogos durante generaciones. Los habitantes poseen una capacidad inexplicable para entablar amistad con cualquier cosa, incluidos los depredadores galácticos. Recomendar continuar la cuarentena para tranquilidad de todos. En una reserva natural en un pequeño planeta azul, Tommy Rodríguez continuó su proyecto en curso de catalogar la vida silvestre local. Mientras un mielero llamado Bruce trabajaba en lo que se había convertido en la instalación de extracción y almacenamiento de miel más sofisticada en 3 cúmulos de galaxias impulsados enteramente por tecnología alienígena reutilizada y el tipo de determinación enfocada que había convertido a los Oney Badgers en las mascotas no oficiales del caos controlado. El universo, como siempre había dicho el padre de Tommy, estaba lleno de cosas raras. El Consejo de Depredadores Galácticos simplemente había aprendido que algunas cosas raras se admiraban mejor desde muy, muy lejos. Preferiblemente mientras completa los formularios correspondientes para asegurarse de que nadie más tenga que experimentarlo de primera mano.